al libro de Mateo capítulo 10, verso 4. Mateo 10, 4. Hoy concluimos nuestra serie temática del 2021, que fue los 12 apóstoles del Cordero. Una serie muy hermosa. Como se dieron cuenta, entre más avanzábamos, pues habían apóstoles de los que menos información había. Obviamente ustedes se imaginarán que de Pedro, Juan y Jacobo hay muchísimo, y efectivamente así fue, especialmente de Pedro y de Juan. Y entre más avanzábamos, la información era un poco más limitada, hasta que llegamos al último grupo de apóstoles, porque hay tres grupos de 4 en los 12. ¿Sí? En los primeros 4 está Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Luego tenemos a Bartolomé, Tomás, Felipe, Mateo. Y luego tenemos Jacobo, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, que fue los que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a terminar con Simón Zelote y Matías. Obviamente nos vamos a saltar a Judas Iscariote, porque no tenemos suficiente información de él o la necesaria. Vamos a concentrarnos en los 12 apóstoles del Cordero, así que por eso vamos a estudiar o a aprender de lo que tenemos a la mano de Matías, quien es apóstol perdurable. Y el nombre de Matías también hace parte de las 12 columnas de la Nueva Jerusalén. Mateo 10:4 dice la palabra. Vamos a leerlo desde el 2. O no, leámoslo desde el 1, más en contexto. Dice: entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio potestad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Amén. Oremos. Señor Jesús, recordamos ahora este momento cuando tú subiste a un monte y escogiste a los que quisiste. Escogiste de entre la multitud de discípulos a 12 varones. Nos has dado el privilegio de poder conocer más de ellos en lo humano y cómo tú obraste en las vidas de cada uno. Hoy vamos a aprender de la vida de Simón y de Matías. Te rogamos que nos guíes a toda verdad, que tu Espíritu use, mi Señor, tu palabra de vida y el testimonio de gracia en estos varones para la edificación de tu iglesia y de los que en su momento verán las grabaciones de nuestro canal. Bendice, Señor, a los que nos ven, bendice a nuestros hermanos presentes, a los ausentes. Bendice a los congregantes presentes, también a los ausentes, a los que, Señor, verán la grabación en su momento también. Que tu Espíritu, Señor, nos presida, nos guíe a Cristo Jesús, mostrándonos siempre. También, Padre, oramos por las iglesias locales, por los pastores, diáconos, miembros de las iglesias bíblicas, para que guarden las iglesias, Señor, de todo falso maestro, de toda división, para que guardes a las iglesias, Señor, en santidad, en sana doctrina, para que tus siervos pastores se comprometan más y más con la verdad del Evangelio, para que, Señor, haya provisión en cada hogar, las hermanas que son viudas y mayores, y aquellos, Señor, que son huérfanos. Te ruego, mi Señor, que en tu iglesia pueda verse, palparse el amor fraternal, y que seamos testimonio de ti donde sea que nos lleves. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde la predicación se titula así:
los apóstoles Simón y Matías, el celoso y el sustituto. Le había puesto sucesor, pero es mejor sustituto que sucesor. Sustituto. El celoso y el sustituto. En esta última enseñanza de esta serie temática vamos a mirar otros dos apóstoles, Simón Cananita o Simón el Celote y Matías. Vamos a verlos en ese orden. Primer punto, Simón Celote. Segundo punto va a ser Matías, el reemplazo de Judas Iscariote. Si bien, hermanos, tenemos muy poca información en la Biblia de la personalidad de ellos, los detalles que tenemos disponibles son suficientes para aprender mucho y de verdad que ser edificados, ser aleccionados como iglesia local. Bueno, vamos a recordar un poco sobre la importancia que tiene el ministerio apostólico original y genuino y cómo la soberanía de Dios está en control en la elección de cada uno de los 12 y pues obviamente seguirá en control en cada parte de su iglesia por toda la historia. Vamos también a mirar el testimonio de transformación en la vida de estos varones, lo cual es bastante llamativo, hermanos. Bueno, ahorita leíamos Mateo 10, donde estaba la lista de los primeros 12. Ahora vamos a leer, bueno, ahorita más adelante vamos a leer Hechos 1, pero por ahora vamos a leer Lucas 6. Lucas 6, 6:15. Mateo decía, Simón Cananita, ¿se acuerdan? Ahora vamos a mirar cómo dice Lucas. Lucas 6:15. Dice, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, llamado Celote. Bueno, ¿por qué hacemos esa lectura de dos pasajes que parece que estuvieran repetidos? Hermano, realmente no están repetidos. Hay una intención detrás o una razón por la cual uno utiliza un apodo y el otro utiliza otro apodo. Entonces comencemos. Primer punto, Simón el Celote. Mateo 10:4 nos habla de Simón y dice que es el cananita. Anote esta cita, Marcos 3:19. Marcos también le dice cananita. Mateo y Marcos le dicen cananita. Y lo mencionan antes de Judas Iscariote. En cambio, Lucas, en Lucas 6 y en Hechos 1, le dice Celote y lo menciona antes de Tadeo. Son solamente curiosidades que les quiero compartir. Bueno, curiosidades. Nos hemos dado cuenta que en el grupo de los 12 apóstoles habían algunos que tenían el mismo nombre. Tenemos dos Jacobo, Jacobo hijo de Zebedeo, que era el más importante después de Pedro. Lo que sucede es que Jacobo murió muy pronto, fue el primer apóstol que fue asesinado, el hermano de Juan. El otro Jacobo, ¿cuál era? El hijo de Alfeo, el que vimos la semana pasada, que mirábamos que es el apóstol del que menos información hay. Tenemos también en el grupo dos Judas. Está Judas Tadeo, que ya también lo estudiamos, el magnánimo, el valiente, el tierno, que quería dar a conocer a Cristo como fuera lugar. Y está el traidor. También algunos historiadores piensan, esto lo digo como un paréntesis, que Tomás, él se llamaba Judas Tomás. Es muy probable que también Tomás se llamara así, pero bueno, solo es un paréntesis. Ahora,
también hay dos Simón. Simón, hijo de Jonás, a quien Cristo le puso Cefas o Pedro, y tenemos a este Simón, un Simón que es menos famoso, pero con ese apodo que tiene, Celote, ya podemos imaginarnos su temperamento, sus intereses y de cierta forma también su trasfondo. Entonces, des en cuenta que los evangelistas siempre colocan detallitos para diferenciarlos. Por ejemplo, ¿se acuerdan con Judas? En Juan 14 decía Judas, no el Iscariote. Con el caso de Jacobo, hijo de Zebedeo, siempre va a decir, o si no va a decir Jacobo y Juan, para diferenciarlo del otro. Con Simón ocurre eso, se le dice cananita o se le dice celote. A propósito, ¿qué significa cananita? Les voy a decir qué han pensado las personas a lo largo de los siglos de esa palabra cananita. Algunos piensan que cananita significa que él era de Caná de Galilea. Otros han pensado que, ¿se acuerdan que Bartolomé Natanael, que es otro apóstol, también era de Caná de Galilea? Algunos han llegado hasta confundir a Simón Celote con Natanael, porque entonces los dos serían de Caná de Galilea, supuestamente. Por ahí alguien en la historia dijo que Simón Celote de pronto haya sido el novio de las bodas de Caná, pero eso son especulaciones. No hay fundamentos para ninguna de las asimilaciones que acabé de decir, ningún fundamento. Sino que pasa mucho como con Jacobo, hay tan poca información que eso da pie para tener en cuenta qué se dice de él en la historia o qué se ha llegado a pensar, y eso es lo que se ha dicho, que qué significa cananita. Ahora, otro detalle, o más bien una aclaración: cananita no significa que Simón Celote viviera en Canaán, habitante de Canaán, y mucho menos que Simón fuera un cananeo. Para nada, no puede ser, porque los cananeos no son de los hijos de Israel. Los cananeos vienen de otra línea. Entonces cananita tiene que tener otro significado, y es lo que vamos a mirar. Cananita es una expresión aramea sinónima de un término griego que se dice celote. En otras palabras, sin necesidad de especular, cananita significa celote. Ya. La Biblia misma nos ha ofrecido esa información. ¿Por qué? Mateo y Marcos nos dijeron cananita. ¿Ustedes se acuerdan a quién escribió Marcos? A la iglesia de Roma. Los celotes, ahorita vamos a mirar más adelante, eran guerrilleros que se oponían a Roma. Entonces, cuando Marcos escribe el Evangelio de Marcos, él no le pone celote, porque entonces van a prevenir a la gente de la iglesia de Roma y los van a, ¿cómo así que un guerrillero anti-Roma entre el grupo de los dos? Entonces, ¿qué hacen Mateo y Marcos? En vez de usar el término griego, usan un sinónimo en arameo, como diría el doctor Alfonso Ropero, un término despolitizado, sin ese toque político. Entonces le quitan el título celote y le ponen cananita, pero es lo mismo. En cambio en Lucas y en Hechos, como Lucas es más historiador, pues él sí coloca celote así textualmente, porque él quiere dar datos históricos de interés. Bien, pero son el mismo, lo mismo. Cananita y celote es lo mismo. Ahora, cananita y celote es lo mismo, pero entonces todavía no tenemos claridad qué significan.
Si lo tradujéramos al español, la traducción sería celoso. Celoso. Un celote era un hombre judío celoso. Claro, no celoso en términos de las parejas del mundo, porque esos celos no están en las parejas de la iglesia del Señor. No. Significa celoso. El término celoso se refería a fanáticos, personas que en español más castizo sería sicario, guerrillero, revolucionario. Eso era celote, pero ellos no lo hacían por robar o formar pandillas rebeldes. Realmente ellos lo que hacían era basados en un celo religioso. Querían quitarse de encima el yugo de Roma. Entonces, ¿quiénes eran los celotes? Los celotes eran conocidos por ser hombres judíos, tenían un celo fundamentalista. ¿Qué es eso de celo fundamentalista? Una persona que es intolerante a otras religiones, una persona que es intolerante a los extranjeros y a todo tipo de invasión de su privacidad, de su cultura. Eran personas celosas. Ya entendemos qué significa celoso en ese contexto. Ellos eran celosos del Dios de Israel y de la ley de Dios. Esos hombres tenían un deseo muy poderoso de purificar a Israel de los ídolos. Es más, querían purificar a Israel de las monedas de Roma. Eran personas que querían liberarse a toda costa del yugo opresor del Imperio Romano. Es más, abro otro paréntesis. Algunos piensan, lo cual no hay fundamento, que Saulo de Tarso haya sido un celote, por esa forma de ser tan encarnizada que tuvo contra los cristianos, pero es una suposición, porque los celotes siempre fueron así, terribles. Cierro el paréntesis. Los celotes eran famosos porque ellos cargaban una daga en sus bolsillos. Esa daga la utilizaban para matar a otros judíos que estuvieran a favor del Imperio Romano. Todo el que colaborara con los romanos y ellos tuvieran la oportunidad, harían lo que hizo Joab con Abner en Primera de Samuel. Amigo mío, un abrazo como si fuera un amigo, pero le traspasa la daga. O como hizo Ahot contra el rey de Moab en el libro de Jueces. Eran hombres tan fanáticos que llegaban al punto de involucrarse en actividades ilícitas en las leyes de Roma, confiscaban propiedades, destruían edificios, quemaban documentos oficiales de Roma, instigaban revueltas. Pero todo esto lo hacían porque tenían creencias muy fuertes. Ellos sentían que eran responsables de preparar a la tierra para cuando Dios viniera. Me recuerda mucho a las vertientes del Islam que son extremistas, ¿no? Claro que pues estos no hacían ataques suicidas y eso, ¿no? Ellos querían proteger a Israel de la ira de Dios. Tenían miedo de que debido a la invasión de Roma, Israel apostatara del Dios de Israel. Bueno, o sea que Simón era todo eso. ¿Cómo es posible que Jesús,
haya escogido a un hombre con antecedentes tan pesados. La gente piensa en Saulo de Tarso, no, pero Dios escogió a Saulo y es el más famoso. Saulo era terrible, era asesino de cristianos, sí. Probablemente Simón haya sido asesino de romanos. ¿Quién sabe? Pero ¿saben qué es lo irónico? O más bien, ¿qué es sorprendente? En el grupo de los 12 hay un hombre que colaboraba con Roma, Mateo el publicano. ¿Cómo es posible que dos personas con mentalidades tan diferentes fueran colegas? Era imposible. En cualquier momento Simón mataba a Mateo. Pero no, porque hubo una transformación en ambos. Mateo dejó de ser publicano y Simón deja de ser celote. Pero hay ahora unidad en lo que ellos aman. Ya los dos entienden que no sirven a un reino humano, terrenal, en Jerusalén, así tenga 1000 años. Ya ellos entendieron que el reino de Cristo es espiritual y que no está en Israel físico, sino en el Israel espiritual, que es la iglesia universal. Ellos lo entendieron. Es muy probable que Simón Celote, cuando se enteró que Jesús estaba siendo seguido por tanta gente, él de pronto, si fuera un celote de esos extremistas, él de pronto pensaría: esta es la oportunidad de ya liberarlos del yugo, porque está el Mesías y yo lo he visto hacer señales de profeta y señales de alguien que es más que un profeta. Podemos imaginarnos que de pronto al comienzo Simón iba con otro interés. De pronto Simón tenía expectativas equivocadas y quería que Jesús se las satisfaciera. Pero con el tiempo, este Simón fue convertido en un discípulo genuino. Entonces, hermanos, a pesar de toda esta información que les he dado sobre los celotes, aún ni siquiera con todo eso podemos llegar a decir con certeza al 100% que Simón haya sido un guerrillero, que haya sido alguien así. Solo que el título celote ya sabemos qué significa, y que entonces Simón probablemente haya participado de esas cosas. O quizás él era parte del movimiento celote, porque el movimiento celote tenía dos formas: político y religioso. Entonces no hay claridad si de pronto Simón era celote religioso, o sea, más fanático estilo fariseo, o si era de lo político estilo guerrillero. Pero ya sabemos qué significaba ser un celote, y eso es lo que nos basta para conocer el trasfondo de este apóstol de Cristo. Si uno se pusiera a pensar humanamente, de los 12, ¿quién podía haber sido el traidor? Ustedes se acuerdan que cuando Cristo dijo que alguien los iba a traicionar, nadie supo. ¿Seré yo? Nadie se imaginaba. Es más, dense cuenta algo especial, ¿no? No se culparon entre ellos. Eso de pronto es... No, todos dijeron: ¿seré yo? Eso es muy especial, porque el grupo ya se había compactado muy bien. Ya no tenían pensamientos uno contra otro. Simón no dijo: eso es Mateo. Pero humanamente, uno que hubiera pensado: pues Mateo, si Mateo traicionó a su patria, traicionó la ley de Dios para tener un salario de Roma, pues Mateo es el traidor. Pero no, ninguno sospechó. Ahora, en nuestra cultura, ¿qué pensaríamos? No, Simón era una persona pasada, y de pronto, pues como no, Cristo no satisfizo su interés, de pronto él esté armando algo.
Humanamente uno pensaría o Mateo o Simón el cananita. Pero no, hermanos. Siempre las apariencias o los prejuicios no realmente nunca van a llevar a la verdad las cosas. Resultó siendo el Iscariote. Judas Iscariote era un hombre que era de la tribu de Judá. Keriot era una ciudad de Judá. Era un judío de pura cepa y terminó siendo el traidor. Era el tesorero del grupo. Simón sí fue un verdadero discípulo, que Judas Iscariote jamás lo fue. Simón Celote es un ejemplo de que el celo político y el celo religioso fanático, tergiversado, ese celo que es más bien dañino pero no espiritual, todas esas cosas pueden ser transformadas por la verdad del Evangelio y poder llegar a convertirse en un pionero de la nueva y única verdad del Evangelio. Y ese hombre que de pronto cargara una daga antes para matar al que no pensaba como él, ahora iba a llevar una espada de filos para anunciar vida eterna a las naciones. Y ya no quitar vidas o oponerse a vidas, sino llevar vida eterna hasta los gentiles, lo cual para un celote eso era impensable, porque ellos veían a los gentiles como la escoria de la creación. Pero esa verdad del Evangelio le regaló gracia a Simón Celote, cananita. Simón es el caso de un hombre que encontró una causa más fructífera por la cual dar su vida. Una causa que es más grande que cualquier agenda política, que el movimiento socialista, comunista, que esas cosas humanas, malvadas y del infierno. Ahora hay una causa que sí vale la pena dar la vida por ella, es el Evangelio. Imaginémonos que aquel Simón llegaría con la expectativa de que Cristo fuera a cumplir sus expectativas políticas. Imaginémonos a Simón escuchando las prédicas de Cristo, diciendo que hay que llevar la capa 2 millas más, o poner la otra mejilla. El celote no iba a llevar la capa ni una, ahí sacaba la daga. Porque Cristo decía eso era porque los soldados romanos, cuando veían a un judío, lo obligaban a que les llevara el equipaje. Cristo les está diciendo, si alguien les pide que lleve 1 milla, llévense a 2. Un judío no se va a aguantar eso, que un romano le exigiera. Y un celote, se arma ahí un problema violento. Imaginémonos a Simón escuchando esas prédicas en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, cuando Cristo habló duro contra los fariseos, porque él tenía el celo de los fariseos, súper estricto. Pero no, Cristo les decía paredes blanqueadas, sepulcros emblanquecidos. Habrá sido tremendamente duro para él escuchar eso. Pero esa verdad caló en su vida y quemó su interior para transformarlo hacia el Evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Vemos, hermanos, el corazón de un hombre fanático y legalista siendo quebrado por el poder de la palabra de Jesús. Ahora hay un cambio completamente, un mensaje que exigía quitar vidas de enemigos. Ahora él tiene un mensaje que coloca el amor y la misericordia por encima de todo interés egoísta y de todo interés nacionalista. Respecto a los últimos días de Simón Celote, algunos colocan a este apóstol en Mauritania, África, llevando el Evangelio.
y también en Gran Bretaña, lo que hoy día es Inglaterra. Imagínense esos recorridos. Simón Celote llevó el Evangelio hasta allá. Allá en Gran Bretaña él sería crucificado en el año 74. Murió unos 10 años después que el apóstol Pablo, entonces. Unos 10 años después que Pedro. Otros colocan a Simón Celote llevando el Evangelio a Persia y a Grecia, y allá sería martirizado. Son las dos teorías. La primera tiene un poco más de fuentes, pero como sea, dense cuenta que las dos van al mismo final: martirio. Encontré una causa por la cual valga la pena morir. El que ha conocido el Evangelio de Jesús sabe que es una causa por la cual vale la pena entregar la vida. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía y del Evangelio, la encontrará. Segundo punto, vamos a hablar ahora de Matías, en este tiempo que nos queda. Matías el reemplazo. Vamos a Hechos capítulo 1. Verso 15. Leámoslo desde el 13. Dice: cuando entraron, se refiere a los discípulos, subieron al aposento alto. Era una casa de algunos pisos en Jerusalén, donde estaban alojados Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el Celote, y Judas hermano de Jacobo, que ese era Tadeo, ¿se acuerdan? Ahora miremos el 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos. Dice, el grupo de personas era como de 120 en número. O sea, no estaban solo los 12, ya habían personas que estaban fijas en el grupo de la iglesia naciente. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera esta escritura, que por el Espíritu Santo dijo antes por boca de David acerca de Judas, el Iscariote, que fue guía de los que prendieron a Jesús, pues era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad, las 30 monedas de plata, ¿se acuerdan? Ese hombre dice que fue y compró entonces un campo, y dice, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ese hombre fue y se ahorcó, pero no amarró bien la soga y se cayó por el precipicio, y este hombre se murió reventado, diríamos acá. 19 dice: y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, esto es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, resalten eso, es necesario pues que de estos hombres, ¿cuáles hombres? Los 120 que estaban ahí reunidos. De entre esos 120 habían hombres, estos, que han estado juntos con nosotros, los 12, los 11 pues, porque Iscariote es muerto en este momento,
todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dense cuenta, hermanos, Pedro está diciendo, es necesario, y ha insistido mucho en un pronombre. ¿Cuál? Nosotros. Ha hecho mucho énfasis en nosotros. Versículo 23. Entonces la iglesia reunida dijo, bueno, ¿quién? ¿Quién ha estado con nosotros o con los apóstoles, con los 11, desde que estaba Juan Bautista predicando? Y que hayas visto cuando Jesús ascendió. Y solamente hubo 2. Versículo 23. Señalaron a 2. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Imagínense, tenía 2 sobrenombres. Era una persona reconocida, José Barsabás Justo. Y otro dice Matías, ni siquiera tiene sobrenombre, pero había estado con ellos, había cumplido estas exigencias. Bueno, versículo 24. ¿Qué se pusieron a hacer? ¿Les impusieron manos? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Oraron primero. Orando dijeron, tú, Señor, orándole Pedro a Jesús. Jesús es digno de nuestra oración. Tú puedes, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos 2 escoges. ¿Quién lo iba a escoger? Jesús. La iglesia, ¿cuál fue el papel de la iglesia aquí reunida? Buscar a que cumpliera los requisitos, que haya estado y que haya visto a Jesús ascender. ¿Quiénes? Todos, sinceramente, no, yo no tengo eso. No, yo tampoco, pero José y Matías sí. Entonces, como salieron 2, no fue 1 sino 2. Sí, entonces no fue que la iglesia los haya escogido. Bien, dice, versículo 25. Para que tome la parte, impresionante término, la parte. Es decir, hay una vacante. Alguien tiene que tomar ese puesto, no puede quedarse así. Dice, la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Miren, este versículo tiene un misterio impresionante, el misterio de la predestinación. Pedro nos probó ahorita que estaba escrito que Judas tenía que morir, tenía que hacer lo que hizo y perderse. Pero ahora nos dice que él cayó por su transgresión. Ahí está, vemos la armonía que hay. Hay cosas que ya están determinadas, incluso la perdición de almas como la de Judas. Pero a la vez, Judas cayó voluntariamente, por avaro, ambicioso. No, no satisfizo lo que yo quería. Para esa gracia voy y pago para que ¿sí? me den una platica y ya lo silencio. Imagínense. Versículo 26. Echaron suertes sobre ellos, sobre José y Matías, y cayó la suerte sobre Matías. Y fue contado ¿con quién? Con los 11. Fue contado significa que a partir de ese día ya no más eran 11, ya eran 12. Así que el número 12 se cerró ahí. Y Matías se contó hasta ese día como el apóstol número 12.
Hermanos, de Matías solo tenemos esto en toda la Biblia, esta información. Pero ¿es suficiente? ¿Es suficiente? Vamos a hablar ahora de Matías. El nombre Matías viene de una palabra hebrea que es Matatías. Matatías. Ese nombre tiene distintas traducciones, pero una puede ser regalo de Yahvé. ¿Qué tenemos de Matías? Fue elegido por haber seguido a Jesús desde los días del bautismo de Juan Bautista. Imagínense, desde la vez cuando el Espíritu vino en forma como de paloma, ahí en esa gente, ahí estaba Matías. Cuando Cristo, no se separó de Jesús nunca. Él comería los panes y los peces, iban las multitudes para escuchar a Jesús, porque acuérdense que estaban los 12, pero que también había otro grupo, el grupo de los 70. Habían 70 discípulos después de los 12. La tradición de la iglesia afirma que Matías era uno de los 70. De esos que Jesús envió de dos en dos a predicar a las casas, a las aldeas. Ahí estaba Matías. O sea que Matías había recibido la autoridad de echar fuera demonios, de hacer milagros, tenía las señales apostólicas. Ya, interesante, ¿no? Otra razón por la que fue elegido Matías es que él fue testigo de la resurrección. Cuando Jesús resucitó, en el libro de Corintios, capítulo 15, se dice que Jesús se presentó a muchas personas, en persona, en vivo y en directo. No solo se le presentó a los 10, luego a los 11, a María Magdalena, a los que iban en el camino de Maús. No, él se presentó a más gente. Corintios dice que eran 500. Muchos testigos. Ahí estaba Matías. Fue testigo. Vio al Señor glorificado. Entonces, hermanos, Matías es el último hombre que logró satisfacer los requisitos bíblicos para que alguien sea apóstol. Matías fue el único que completó nuevamente el número de los 12. ¿Por qué ahorita les hice leer hasta el versículo 13, si ya tantas veces lo hemos leído hasta ahora? Los comentaristas, como el Dr. Kistemaker, cuando miran el versículo 13, dicen algo que me parece muy interesante y tiene razón. En el capítulo 1 de Hechos se va a escoger al reemplazo de Judas, ¿no? Y en el versículo 13 acá nos da el número de los 11. O sea, implícitamente Lucas está diciendo que ese número no podía quedar incompleto, que era necesario que antes que llegara el Espíritu Santo, antes de ese Pentecostés, era necesario que esa vacante se llenara. Cristo les dijo: espérenme, ¿se acuerdan? Recibirán poder, espérenme en Jerusalén y me serán testigos en Judea, ¿sí? Se veía la necesidad de llenar la vacante de los 12 antes de la llegada del Espíritu Santo. ¿Y por qué insisto tanto con esos detalles? Porque hay gente ahorita, muchos cristianos neoevangélicos, que han llegado a considerar que la elección de Matías fue apresurada y no fue espiritual, que porque echaron suertes.
¿Cómo así que echar suerte? Si es porque no había venido el Espíritu Santo. Entonces, si no fue elegido por el Espíritu Santo, entonces esto fue un error de ellos. Hasta donde llega la ignorancia, el atrevimiento de gente que desconoce el contexto de las Escrituras y la doctrina cristiana histórica. En todo momento Lucas ha dicho es necesario. Pedro dijo nosotros. Lucas dice fue contado. En ningún momento hubo duda de que esta lección estuviera incorrecta. Esta lección era necesaria. Algunos han llegado a pensar que el verdadero apóstol 12 era Pablo. Y fue que los apóstoles, que Pedro se apresuró, como él siempre ha sido impulsivo, pues aquí otra vez se puso impetuoso, hizo dio la idea de escoger a alguien, dice, con suertes. Pero no, el elegido era Saulo de Tarso. Lo que pasa es que tenía que esperar unos años. ¿Cómo se les ocurre a esas personas pensar así? No hay ningún indicio de que eso estuviera mal. Todo lo contrario, Lucas lo presenta como una necesidad. Pedro lo presenta como alguien, Matías, con testimonio, como varón, con testimonio, porque desde los días de Juan Bautista nunca se apartó de Jesús. O sea, tuvo ese mismo celo de un discípulo. ¿Se acuerdan cuánta gente le dio la espalda a Jesús? Matías nunca dejó a Cristo. Matías fue testigo de la resurrección. Matías, es más, ni siquiera solo de la resurrección. Matías estaba cuando Cristo subió al cielo. Ni siquiera el apóstol Pablo vio a Cristo ascender. Ya eso ha quedado claro. Pablo es al mismo nivel que los 12, pero no es uno de los 12. Matías sí. Además, miren que todo esto es objetivo. No fue un capricho de Pedro. No fue una democracia. No. Porque démonos cuenta, las condiciones para que alguien pudiera ser apóstol, ¿cuándo se dieron? ¿Después o antes del voto? De las suertes. Antes. Dieron las condiciones. Bueno, es necesario que tenga estos requisitos. ¿Fáciles de cumplir? Difíciles. Luego, ¿qué hacen? Oran. No están orando unos fulanos, ni siquiera miembros de la iglesia normales. Están orando los apóstoles del Cordero. Y le están dejando todo al rey. Le están diciendo, tú conoces, tú sabes, escoge tú. ¿Ven? Sin necesidad de que salga humo blanco. El Señor está escogiendo al que va a ser el suyo. Oraron congregacionalmente, o sea, hubo testigos, no fue por allá en secreto. Nadie sabe cómo se escoge, no. Todos vieron, se echaron suertes delante de todos. ¿Por qué suertes? Porque Pedro no lo iba a escoger. En esa reunión estaba la madre de Jesús, estaba María. María no iba a decir, no, pues yo como soy la mamá, pues venga, yo voto y lo que yo digo es, no. Echan suertes, ¿por qué? Para corroborar que la elección le pertenece al soberano Dios. Además, el método bíblico de echar suertes de manera congregacional estaba vigente hasta ese momento. Anota estas citas bíblicas, son varias. Josué 18:10. Josué 21:8. Primera de Samuel 14:41. Primera de Crónicas 24:31. Esdras 2:63.
Proverbios 16:33. Ezequiel 45:1. Ezequiel 48:29. ¿Quién se atreve todavía a decir que fue carnal o apresurado? En todos esos versículos se echaron suertes delante de Dios para tomar decisiones importantes. Esta decisión tan importante también podía usar las suertes que usó el profeta Josué, que se le mostró a Ezequiel. En fin. Entonces, el hecho de que la suerte hubiese caído sobre Matías era una forma de confirmar dos cosas fundamentalmente. Aparte de todo lo que hemos visto ahora con Matías, hay dos cosas fundamentales. Primero, el que lo escogió fue Jesús. Fue Dios soberano, no fue ningún hombre. Ni la iglesia, ni los otros apóstoles. No fue nombrado porque los apóstoles le pusieron manos. Tampoco. O le echaron aceite. Tampoco. Segundo, que cuando fue nombrado Matías, Dios le entregó la misma autoridad y la misma dignidad que los otros apóstoles. Así que José Barsabás Justo es un varón de buen testimonio de la iglesia de Jerusalén. Muy seguramente él habrá continuado en la iglesia, siendo anciano en la iglesia, pero Cristo escogió a Matías como apóstol del Cordero. Ahora, para terminar, hablemos un poquito del final de la tradición de la iglesia. Presenta a Matías como misionero en Etiopía y le predicó a las tribus caníbales de Etiopía. Ni siquiera lo mataron las tribus caníbales. Fue el gobierno de ese lugar que lo encarceló y luego lo ejecutaron. La mayor parte de la tradición de la iglesia tiene esa posición sobre él. Alguna otra tradición dice que Matías fue apedreado y decapitado en Jerusalén. Pero vuelvo, insisto, cualquiera de las dos que haya sido, su final fue el martirio. Alguien que también dio su vida por el Evangelio y por Cristo Jesús. Hermanos, y con este apóstol terminamos nuestra serie de los apóstoles del Cordero. Podemos confiar de que el Cristo soberano que escogió a estos 12 hombres comunes y corrientes, que los preservó y que les dio esa sabiduría para dar los fundamentos a la Iglesia Universal, es el mismo que nos va a preservar a la Iglesia Universal y a las iglesias locales, por más pequeñas que llegamos a ser. Cristo está en medio de su iglesia y ahora a la iglesia le queda preservar, defender el legado que ellos dejaron, que es el mismo que el de Jesús. Un legado que fue sellado no solamente con el Espíritu Santo, sino con la sangre de los apóstoles de Cristo. Amén. Oremos. Señor Jesús, Padre, Espíritu Santo, tus planes son perfectos, Señor. Escogiste a personas tan diferentes, un Mateo, un Simón, un Pedro, un Felipe. Luego, Señor, fue a su propio lugar aquel hombre, Judas Iscariote,
y con tu mirada, Señor, del Rey, ya la habías colocado sobre Matías, tu siervo. Mi Señor, ha sido un gran gozo compartir de la vida de estos varones tuyos, importantísimos para la historia de la iglesia. Nos gozamos en haber aprendido todo lo que hemos aprendido en estas enseñanzas, pero sobre todo te pedimos que nos des sabiduría, nos des la valentía de Judas Tadeo, nos des la confianza de Felipe, nos des la entrega a Jacobo, nos des la iniciativa de Pedro, nos des el amor de Juan, nos des cada una de las virtudes que hemos aprendido de ellos, Señor. Y también, Señor, sobre todo, cuidar el legado apostólico que hemos recibido de la sana doctrina y no dejarnos arrastrar por ningún viento engañador de doctrina de cualquier tipo. Ayúdanos, Padre, presérvanos a nosotros, cada miembro congregante de esta iglesia, los niños y esas iglesias hermanas, Señor, también son tu pueblo, somos tu pueblo. Presérvanos, Señor, con la valentía de esos hombres que dieron su vida por causa del Evangelio glorioso. Te exaltamos, Señor, porque tú has sido muy bueno. Para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.